hora de la diligencia, al parecer Pedro Castillo habría ordenado que no se ingrese a la residencia en Palacio de Gobierno. ¿Cómo interpretan ustedes desde el gobierno esta posición? Y también quería, de alguna forma, su interpretación de lo que ha dicho en los últimos días el presidente de la República. Haré una cruzada nacional, es la última vez que los convoco, ordeno a un programa periodístico a leer una carta notarial, tomaremos decisiones ya no de forma respetuosa, sino con el pueblo. ¿Cómo entendemos esto? Gracias. En realidad yo les voy a decir que no desconozco que el presidente haya impedido que ingresen al Palacio. Ni siquiera tengo conocimiento a qué hora llegó el presidente de su visita a Arequipa, porque como sabemos él se encontraba en Arequipa, ¿no? Si vienen a mi casa, a entrar a mi casa, yo tengo que pedir explicaciones. Yo tengo que pedir cuando menos la resolución judicial que ordena que hagan ese allanamiento. Y eso no es impedir el trabajo de la Fiscalía. No sé si algún otro extremo tiene su pregunta, por favor, si me lo repite. Sí, las últimas palabras del presidente se ha reseñado, ministro. El presidente tiene todo el derecho de defenderse frente a las agresiones. Las agresiones son tan intensas, tan persistentes, no son periódicas, sino son continuas, ininterrumpidas. Constantemente hay el ataque al presidente. Le abren juicios, por ejemplo, porque un exministro no sale, declara en un medio y por eso ya le abre investigación. Si ustedes desean, yo les cuento cómo es ese caso. Se le nombró presidente, ¿qué digo? Ministro del Interior. En la juramentación hablamos que estamos en estado de emergencia y que el problema más grave que tenemos es la inseguridad ciudadana, y lo hicimos muy bien, ¿no? Que fue el día 4 de julio. El día 6 se desarrolló un consejo de ministros en el cual, entre otros problemas, tratamos la inseguridad ciudadana, y no dio ningún medio o mecanismo para poder combatir la corrupción. No obstante que lo manifesté allí, yo lo manifesté a él, en el Consejo de Ministros, que la inseguridad ciudadana no es competencia solamente, el combate de ella no es competencia solamente de la Policía Nacional, sino que también es de las Fuerzas Armadas, y que por eso hemos declarado a Lima, el Callao y Trujillo en estado de emergencia. Y por supuesto que hay que sacar a los delincuentes de sus cuevas, de donde se encuentren, porque allí está suspendido el derecho de inviolabilidad de domicilio. Que las dos entidades tienen que trabajar conjuntamente, y además que tiene que hablar con los alcaldes, especialmente de Lima, de Comas, de San Martín de Porres, de San Juan del Lurigancho, de San Martín de Porres, para que la policía municipal actúe conjuntamente, no con la policía y las Fuerzas Armadas. Pero no tuvo ninguna respuesta positiva. Incluso le manifesté que además la policía tiene que organizar a las juntas vecinales, y no había ninguna respuesta positiva. Por supuesto que después del consejo hablé con el presidente y le digo: señor presidente, aquí sí nos hemos equivocado. Este señor o no conoce o no quiere no hacer nada. Como consecuencia de eso, dispusimos que se haga un consejo
un consejo para ver exclusivamente la inseguridad ciudadana. Y se hizo. Si mal no recuerdo, fue el día 8 de julio. La situación continuó lo mismo. Manifestó que la inseguridad ciudadana es solamente una percepción, que la inseguridad ciudadana no está. Eso en concreto, el discurso por supuesto ha sido más largo. Entonces yo le manifesté en ese Consejo de Ministros, y aquí están los ministros, le manifesté, entonces tiene usted que salir ahora y decir en la conferencia de prensa que no hay inseguridad ciudadana, que eso es solamente una percepción. La verdad es que no hizo nada por la inseguridad ciudadana. Asistió al primer Consejo de Ministros, al segundo Consejo Ordinario de Ministros, asistió por un breve momento y luego se retiró sin dar explicación. Con el señor jamás he conversado fuera del Consejo de Ministros, porque además tampoco lo he encontrado. Si se le ha llamado, se le ha hecho llamar para que concurra al Consejo Descentralizado de Selendín, no se le ubicó y no concurrió. A una junta de trabajo de ministros, de algunos ministros, fue invitado él, o sea, el desaguadero, tampoco concurrió. El señor no trabajó. Y entonces yo he insistido permanentemente, y lo revelo aquí, he insistido permanentemente para cambiar al ministro del Interior, porque se llegaba el 28 de julio y estábamos muy atrasados en el combate a la inseguridad ciudadana. Esos hechos han sido así han ocurrido. Bueno, como ustedes saben, soy científico y soy fanático de los números, de las cifras, de las curvas, y efectivamente el Premier, bastante preocupado como todos nosotros, y el Presidente de la República, nos pidió hacer lo necesario para combatir la inseguridad ciudadana. Y como el Premier siempre un poco que se burla de mí porque hago muchas preguntas, yo hice una pregunta. No me es suficiente que me digan que hay mucha inseguridad ciudadana, necesito curvas, cómo va evolucionando con el tiempo, en los años, cuántas víctimas de violencia hay cada año. Y efectivamente este Consejo Extraordinario que pidió el Premier, el Ministro del Interior presentó unas curvas que no sé si están en los archivos, que pueden ser mostradas. Presentó una curva según la cual las víctimas de este tipo de atracos era aproximadamente 21% hace 8 años, algo así, y que van disminuyendo. En otras palabras, lo que estaba diciendo era que la inseguridad ciudadana disminuye cada año. Estamos disminuyendo, y que más bien presentó una curva de la percepción de esta inseguridad, y esta iba aumentando. Entonces me di el trabajo de tratar de explicar al Premier cuáles pueden ser las razones, pero obviamente estaba el Premier, eso doy fe, estaba bastante molesto, porque ¿cómo es posible que la ciudadanía se sienta insegura y un ministro del Interior me está diciendo no, que eso no hay ningún problema, que todo está bien? Y eso lo doy fe, y seguramente, sino mis compañeros pueden dar eso. Generalmente hago preguntas que me digan las cosas en concreto, objetivas. Y aprovecho también la oportunidad para decirle que todos nosotros somos objeto de ataques, de insultos, de palabras realmente irreproducibles,
que hacen daño, porque esos calificativos que nos dan por defender la ciencia y la tecnología y una idea de gobierno de cambio, esas palabras hacen daño a nuestros hijos, nuestros nietos, y creo que obviamente la prensa no lo hace, la prensa seria, pero a veces sacan, pues, como repito, de un discurso, una intervención de 20 minutos, sacan 3 o 4 palabras que nos hacen quedar en ridículo. Yo convoco a la prensa que saque titulares de lo que hablamos, no palabras fuera de contexto que solamente incitan a ese tipo de ataques que me parecen injustos. Gracias, Premier. Muchas gracias. Sí. ¿Por qué el Premier hace incidencia en este tema que es sumamente importante? Porque el presidente de la República decide, por un tema de competitividad, remover a un ministro que lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Si yo fallo en mi trabajo y el presidente me tiene que quitar la confianza de tener que decir gracias por haberme permitido salir al país. Pero de manera inmediata se le abre una investigación al presidente por su facultad constitucional establecida en el artículo 124 de poder remover a sus ministros por una supuesta obstrucción a la justicia. ¿Por qué el Premier dice esto? Porque en un inmediato caso similar se remueve a un equipo de trabajo de fiscales que están investigando un caso absolutamente delicado, que no es un caso de hace mucho. Es un caso que tiene un señor en Europa todavía fugado. Es un caso que todos los peruanos supimos vivirlo, sentirlo, y que nos duela como peruanos que estamos en contra de la corrupción, que es el caso de los cuellos blancos. Buenas tardes. Rápidamente, solamente para quedó pendiente la consulta respecto a el caso de Jennifer Paredes, quien se ha entregado hace minutos atrás a la Fiscalía, pues tras la orden de detención preliminar en su contra. Eso por un lado. Y sobre el mismo caso también consultarle si respalda aún el ministro Heiner Alvarado, que precisamente es uno de los investigados en este caso. Eso sería todo. Muchas gracias. El ministro Heiner Alvarado, no hay ninguna prueba sobre que haya incurrido en algo irregular, pero si hay alguna prueba, por supuesto, yo inmediatamente voy a solicitar al presidente de la República que proceda a su remoción. Pero siempre y cuando pues haya una razón justificada, no porque la prensa lo pide, no. Con relación a la otra parte de la pregunta, va a contestar el ministro de Justicia con relación a que se ha entregado... Gracias, Premier. Sí, tres precisiones. Primero, con respecto a la renuncia de los embajadores, ellos seguro tendrán que en su momento dar una explicación objetiva y razonada, porque cumplen una labor diplomática, defienden los intereses de nuestro país frente a nuestros pares en el extranjero, y no creo yo que la justificación sea porque se ha cambiado al ministro de Relaciones Exteriores. Eso no es servir al país, ese no es tener vocación democrática. Entendiendo que se les reconoce sin lugar a dudas su nivel y capacidad profesional, que no está en tela de juicio. Con relación al ministro Heiner Alvarado, nosotros conocemos que él desde el primer momento que ha sido citado como testigo ha concurrido al Ministerio Público a declarar. Luego, con sorpresa recibimos ayer, no porque se le haya notificado, porque ella ha participado con nosotros en el Consejo de Ministros, y él no ha recibido una sola notificación en el que se le haya variado su situación jurídica. Por eso es que no olvidemos algo, aun cuando a veces nos incomode, estamos en el Perú en un Estado de Derecho donde la presunción de inocencia no solo es una garantía, es un derecho supranacional, y si no lo defendemos, hoy le pasa a uno, mañana le puede pasar a todos. Eso tenemos que defenderlo, y más aún los que somos entendidos en derecho. Con respecto a la entrega voluntaria de la señorita Jennifer Paredes, de la cual nos acabamos de enterar, queremos particularmente, como ministro de Justicia y Derechos Humanos, saludar la valentía de un ser humano que aun cuando está en juego su libertad locomotora o su libertad individual, se haya puesto a derecho. ¿Y por qué lo saludamos? Porque eso demuestra
que aquella versión mediática de que estaba escondida en Palacio de Gobierno o en la Casa Presidencial no es tal. Eso demuestra que el presidente de la República no encubre a nadie. Y eso demuestra que esta señorita se está poniendo a derecho para decir su verdad.